líderes internacionales presionan a Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra. Declaraciones sobre el posible colapso del imperio ruso señalan que la cuenta regresiva ya ha comenzado. Moscú está bajo una estrecha vigilancia, incluidos detalles sobre el monitoreo realizado desde Kiev hacia el Kremlin. Lo que sorprende a los analistas, una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido convocada. China entra en el conflicto e Irán está formando una coalición para atacar a Estados Unidos de América. En Washington, las autoridades reconocen que se podría haber cometido un error colosal. El ejército más fuerte de Europa está en guerra directa con Rusia. Las órdenes de Vladimir Putin han sido ignoradas, lo que agrava aún más una situación considerada crítica por los expertos. Cuba se encuentra al borde del colapso. ¿Aprovechará esta oportunidad Donald Trump? Ahora comienza lo más interesante. Tras los ataques a las refinerías de petróleo y la vergüenza del desfile del 9 de mayo, que por cierto, Volodymyr Zelensky permitió a Vladimir Putin realizar, el Kremlin decidió responder de manera ostentosa, llamando a esta acción un golpe de represalia. Sin embargo, ahora, por esta venganza de Putin traducida en ataques contra civiles, Kiev promete responder y, por lo que parece, Moscú deberá prepararse para una nueva ronda de tensiones. Todo el mundo debe mantener su atención máxima en los sistemas antimisiles y los misiles correspondientes. Esta es la prioridad número 1. El presidente ucraniano ordenó a las fuerzas de defensa de Ucrania y a los servicios especiales que presenten propuestas sobre posibles respuestas a este ataque. Entre el 13 y el 14 de mayo, Rusia lanzó 1.567 drones y 56 misiles de diferentes tipos contra Ucrania. Según el presidente, no fue un ataque caótico, sino una táctica terrorista previamente calculada. Los misiles y drones se acumularon de antemano para lanzar el ataque de forma masiva y sobrecargar la defensa aérea ucraniana. Ya comentamos esto en una edición anterior y en el Kremlin ya deberían estar preocupados, porque el hecho de que el ejército ucraniano sea uno de los más fuertes del mundo ahora es reconocido incluso por los Estados Unidos de América. No hay dudas de que la necesidad de librar esta guerra obligó a los ucranianos a desarrollar nuevas tácticas, nuevos métodos, nuevo equipamiento y tecnologías, dando lugar a una guerra híbrida y asimétrica. Esto es realmente impresionante. Si analizamos los datos, los rusos pierden 5 veces más soldados al mes que los ucranianos, y Ucrania es un país más pequeño y, por lo tanto, cuenta con un ejército más reducido. A pesar de ello, las Fuerzas Armadas de Ucrania son hoy indudablemente las más fuertes y poderosas de toda Europa, gracias no solo a la ayuda recibida, sino también a la experiencia de combate adquirida. Kiev está convocando urgentemente una reunión en el Consejo de Seguridad, no para escuchar una vez más las declaraciones del representante ruso, sino para responder al ataque ruso. La magnitud del impacto es enorme. En la capital de Ucrania, 11 edificios residenciales resultaron dañados y en todo el país, más de 50 sufrieron daños. Este nivel de terror ruso exige una respuesta internacional contundente y se hace un llamado a todos los países a reaccionar. Se ha ordenado a todas las embajadas de Ucrania que bajen sus banderas mañana y abran libros de condolencias. El Ministerio de Relaciones Exteriores invitará a todos los embajadores extranjeros en Kiev a uno de los lugares atacados. Los diplomáticos visitarán el edificio donde una ofensiva rusa destruyó decenas de apartamentos, lo que provocó el colapso completo de la entrada del inmueble. Vladimir Putin está siendo cada vez más presionado para encontrar una salida a la guerra. Según información publicada por Línea de Frente y por Paper, la presión proviene no solo desde el exterior, sino también desde dentro, de personas muy cercanas al Kremlin. Tras un desfile bastante discreto el 9 de mayo, Putin sorprendió al decirles a los veteranos que la guerra contra Ucrania podría terminar pronto. Formalmente, hablaba de victoria y no insinuó concesiones. Sin embargo, en los pasillos, aunque de manera anónima,
Algunos ya comparten con periodistas sus pensamientos. Según ellos, no tiene sentido gastar otro año y sacrificar a cientos de miles de personas solo para tomar algunas ciudades que para entonces ya estarán en ruinas, pero nadie puede simplemente decirle a Putin que está equivocado. Por eso, intentan guiarlo suavemente hacia la decisión correcta mediante informes, filtraciones y las formulaciones adecuadas. Uno de estos informes, supuestamente elaborado para la administración presidencial, ya habría aparecido en Internet. La élite rusa sueña con algo bastante simple: no convertirse definitivamente en un simple proveedor de materias primas para China, opinión compartida también por el jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación. Pero Rusia ya no cuenta con fuerza, ni personal, ni margen de maniobra suficiente para discutir con Pekín. Así, la élite política rusa vuelve a mirar hacia Europa. Todos estos caminos solo conducen a la desintegración de los imperios. Porque, según los análisis, Rusia no podrá ganar el enfrentamiento contra la Unión Europea y Ucrania, y tampoco podrá evitar ser absorbida económicamente por China. Por eso, las preguntas son únicamente sobre los plazos en que todo esto ocurrirá. Mientras el Kremlin recibe presiones internacionales para poner fin a la invasión, Washington intenta arrastrar a Pekín al conflicto con Irán. Donald Trump llegó a China para negociar con Xi Jinping, mientras el secretario de Estado, Mark Rubio, declaró abiertamente esa intención. Rubio también lanzó una advertencia: cualquier apoyo de China a Teherán, según él, perjudicará las relaciones entre Estados Unidos de América y China, y este tema inevitablemente surgirá incluso en las negociaciones comerciales. Si la nueva crisis en el estrecho provoca un colapso de las economías mundiales, todos los países del planeta reducirán la compra de productos chinos, lo que provocará una drástica caída de las exportaciones de China. Por eso, a China le interesa buscar una solución para estabilizar la situación. Washington espera convencer a Pekín para que asuma un papel más activo y persuada a Irán de abandonar las acciones que actualmente realiza en el Golfo Pérsico. Mientras tanto, Irán busca apoyo en los BRICS. El ministro de Exteriores iraní llamó a los países del bloque a condenar los actos de Estados Unidos de América y de Israel, calificándolos de agresión ilegal. Ahora, los BRICS reúnen tanto a Irán como a Emiratos Árabes Unidos, rivales regionales, y la guerra que empezó el 28 de febrero ya generó una crisis energética mundial y dividió incluso a quienes intentaban consolidarse como alternativa a Occidente. Para casi todos los presentes en la reunión, resistir a la intimidación norteamericana no es una lucha desconocida. Es el momento de actuar juntos y dejar claro que estas prácticas no tienen lugar en el futuro. Los países del bloque están hoy más cerca que nunca. La historia demuestra que los imperios en declive recurren a todo lo posible para intentar cambiar un destino inevitable. Como un animal herido que araña y ruge mientras cae, Estados Unidos de América presiona a China, Irán presiona a los BRICS, China negocia y el mercado energético sigue en vilo por la tensión en el Golfo Pérsico. Xi Jinping podría detener la guerra en Ucrania con una sola llamada telefónica. La lógica es clara. China sigue siendo el principal comprador del petróleo y gas rusos, lo que en la práctica ayuda al Kremlin a mantenerse. Así lo afirmó el senador de los Estados Unidos de América, Lindsey Graham. Según él, su mensaje al presidente Donald Trump es directo: lo apoyamos. Y si China sigue actuando así, sin pagar el precio por desestabilizar el mundo, estaremos cometiendo un grave error. Graham explica que ya tiene un proyecto de ley para autorizar al presidente Trump a imponer aranceles contra China precisamente por la compra de petróleo y gas rusos, y que más adelante piensa promover lo mismo contra Irán. En opinión del senador, lo único que respeta China es la fuerza. Si Pekín deja de hacer esas compras, Putin e Irán verán reducido drásticamente su margen para la guerra. Graham ya ha preparado esta propuesta de aranceles contra China por el petróleo y el gas rusos, y por eso pide que Trump no se limite a mantener conversaciones diplomáticas en Pekín, sino que tome decisiones más contundentes.
Tras años de dependencia de la inteligencia proporcionada por Estados Unidos de América, Ucrania intensifica sus esfuerzos para crear su propia constelación de satélites, así lo indicó a Financial Times la empresa Firepoint, conocida por sus drones, misiles y el proyecto Flamingo. Según el ingeniero principal de la compañía, este año Firepoint lanzó 2 satélites y para el año 2027 planea poner en órbita varias decenas más. Ucrania ya no quiere depender de mandos extranjeros. Durante mucho tiempo, Estados Unidos de América fue el principal proveedor de inteligencia, pero esto se volvió incierto durante el mandato de Trump. La Unión Europea cubrió parcialmente esa brecha. Según Emmanuel Macron, actualmente Francia ya suministra hasta 2/3 de la inteligencia para Ucrania, pero Kiev está avanzando hacia un sistema propio. Al mismo tiempo, Firepoint amplía la producción de misiles de crucero y balísticos y anuncia el desarrollo del proyecto de defensa aérea europea integrada Freya, que incluirá el misil interceptor ucraniano FP7. En Rusia, una vez más, el gobierno intenta resolver el problema demográfico con órdenes jerárquicas. El ministro de Trabajo afirmó que las mujeres rusas deben tener hijos con mayor frecuencia, porque así está estipulado en los objetivos del presidente Vladimir Putin. La meta es alcanzar un índice de natalidad de 1,6 para el año 2030 y 1,8 para el año 2036. Según el gobierno, es necesario cambiar radicalmente las tendencias actuales dentro de la política demográfica. Actualmente, este índice descendió a 1,3, el nivel más bajo desde 2006. La natalidad en Rusia lleva 10 años seguidos cayendo. Durante esta década, el indicador retrocedió un 22%, siendo la mayor caída desde los años 1990. Ni siquiera los llamamientos para tener 8 hijos y regresar a las tradiciones de la antigua Rusia han ayudado. El número de nacimientos de terceros hijos o más también ha disminuido en comparación con la época anterior a la guerra. Los hechos demuestran que la demografía no está cumpliendo las órdenes de Putin. La situación en Cuba es crítica. El país se ha quedado sin combustible, con las reservas de petróleo y diésel completamente agotadas. No hay manera de reponer estos suministros ni de traerlos desde el exterior. Cuba cae literalmente en la oscuridad. El ministro de Energía declaró que en el país ya se acabaron tanto el petróleo como el diésel. Como consecuencia, los apagones se volvieron prácticamente permanentes en La Habana y las zonas aledañas. La electricidad puede faltar durante 20 a 22 horas al día. Los servicios públicos están paralizados, hay escasez de alimentos y medicamentos, y la gente vuelve a salir a la calle después de cada corte de luz. Las cantidades de combustible necesarias para producir electricidad se calculan en millones de toneladas, sumando todos los tipos: petróleo crudo, fuel oil y diésel. Actualmente, el país no tiene ni fuel oil ni diésel. Repito, la única fuente que queda es el gas natural de los propios pozos cubanos, cuya producción aumentó. La crisis comenzó en diciembre, cuando Cuba dejó de recibir combustible. Antes, uno de los principales proveedores era Venezuela, pero tras la caída de Maduro, las exportaciones se detuvieron. La situación empeoró aún más con la guerra en Medio Oriente, lo que disparó los precios del combustible y atrapó a la isla en una trampa energética. Estados Unidos de América ofrece ayuda humanitaria a cambio de una apertura política, mientras La Habana responde con acusaciones de bloqueo energético y afirma que todo se debe a las sanciones. Rusia intentó ayudar, pero hasta ahora esa ayuda no tuvo mucho éxito.